Seminario número 7, Actitud para la Misión. Y hoy hemos invitado a nuestra psicóloga Jennifer Ruiz. Bienvenida, Jennifer. Muchísimas gracias. Y bueno, ese tema es muy importante. Creo que es algo que la iglesia debería tener en cuenta. Actitud, ¿nosotros qué creemos que es actitud? Bueno, a veces pensamos que la actitud hay que ponerle actitud para hacer las cosas, hay que ponerle actitud para estudiar, para trabajar. Sí, pero en realidad ¿sabemos qué significa actitud? Pues según algunas personas, algunos expertos en el tema, la actitud es ese conjunto de creencias o pensamientos que nosotros construimos a lo largo de situaciones. Entonces, ¿qué pensamos acerca de que está lloviendo? No, pues que es aburrido, que es triste o que me gusta. Entonces, esa es la actitud. Bueno, en la Biblia nos dicen algo muy importante con respecto a esa actitud que debemos tener. ¿En qué momentos? Pues en el Evangelio, en nuestra misión. Y hay un versículo que se encuentra en Filipenses 2:5 y nos dice: haya en nosotros el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué tipo de pensamientos tenía Jesús? Pues de hacer la misión, de empoderarse, de tener ese sentido de pertenencia. Por eso es que una de las cosas que debemos tener en cuenta para asumir la misión de manera correcta es tener esa disposición para poder accionar. ¿Cómo es una disposición? Pues querer hacer las cosas, ¿sí? Tener un pensamiento positivo. En todo momento nosotros debemos estar listos para dar a conocer lo que creemos y la razón por la que lo creemos. Y aquí es donde me gustaría tener en cuenta algo muy importante que nos menciona la psicología, y es unos procesos que tenemos a nivel mental. Estos procesos son 3: pensamientos, emociones y conductas. Es algo que todo el tiempo lo estamos utilizando. ¿Cómo funciona? El orden correcto para poder tener un proceso adecuado es primero los pensamientos, luego las emociones y finalmente las conductas. Y muchas veces lo que hacemos es primero sentir, luego actuar y finalmente pensar, que es cuando reaccionamos negativamente ante una situación estresante. Entonces, ¿cómo aplicamos esta técnica psicológica o esta explicación psicológica a la misión? Pues que hay que pensar primero cómo voy a actuar, sentir y luego actuar. Por eso es que en la Biblia hay muchas historias con respecto a varios personajes en la Biblia que primero pensaban, luego sentían sus emociones adecuadamente y ahí sí actuaban. Vas a tener una historia bíblica en cada seminario. Hemos tenido una historia bíblica, así que ahora vas a tener una historia. Sí, exactamente. Bíblica. Cuéntanos de qué personaje. Bueno, es una persona, la Biblia no menciona exactamente el nombre, pero sí menciona que pertenece a un pueblo que se llama Abel Bet Maca. Bueno, esta historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 20, a partir del versículo 15. ¿Qué nos dice? Pues están en este tiempo de batallas en el pueblo de Israel, y hay un capitán del ejército que se llama Joab. Él le correspondía ir a esta ciudad, a Abel Bet Maca, porque habían cometido algunos errores. Pero entonces allí, pues la orden era que debía destruir la ciudad, pero solamente por una persona. La persona que había cometido el error iba a ser culpable de que todo el pueblo recibiera esta consecuencia negativa. Pero entonces había una mujer allí y ella utilizó algo que nosotros vamos a ver ahorita más adelante, que se llama inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ella, cuando se enteró que el ejército venía a destruir el pueblo, dijo: no, vamos a buscar una solución. Entonces allí es cuando aplicó primero sus pensamientos. Entonces dijo: aquí podemos encontrar algo, déjenme hablar con el capitán, con Joab. Entonces ella se dirigió, se tomó la palabra, tuvo valentía, tomó fuerzas para hablar, porque no es fácil, porque en ese tiempo hablar con los capitanes del ejército era un poco complicado por su manera de ser. Y aquí hay otra clave de poder hacer las cosas bien, porque si tú pones primero tus pensamientos antes que cualquier otra cosa, lograrás afrontar cualquier situación que se te venga en tu familia, en tu trabajo, con los vecinos, hasta contigo mismo.
Entonces, ¿qué pasó después? Esta mujer de este pueblo salió a hablar con Joab, le planteó una solución y lograron encontrar un acuerdo. ¿Y qué pasó? Pues todo el pueblo se salvó. Entonces, vemos cuán importante es pensar antes de actuar. Y por eso es que se debe tener en cuenta a lo largo del proceso del evangelio, a lo largo del proceso de la misión, porque nosotros tenemos que pensar bien cómo vamos a llegar a las personas. No debemos llegar solo con emociones, no debemos llegar solo actuando y ya. No, hay que pensar. Dios dice en su palabra, en 1 de Pedro 3:15, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Y eso es otra cosa muy importante, la fe, la confianza en Dios. Si nosotros también ponemos en primer lugar a Dios, nuestros pensamientos van a poder tener un orden mucho mejor. Muchas veces nosotros nos hacemos como que ignorantes ante muchas situaciones. Vemos a personas actuar de manera incorrecta, vemos a personas sentir cosas incorrectas y bueno, lo que hacemos es criticar, lo que hacemos es juzgar. Debemos analizar qué está pensando, qué está sintiendo esa persona para que actúe de esa manera. Bueno, pregúntate en este momento, ¿cómo sería ahora tu actitud ya que tienes ese conocimiento, esa información? ¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? Que permita que una persona que no se encuentra en la iglesia te vea a ti como un ejemplo. Por eso es que es importante el testimonio. O sea, si yo pienso, siento y actúo bien, lograré generar en las demás personas un impacto y ese impacto es el que te va a llevar a un éxito en la misión. Bueno, ¿qué preparación tenemos para nosotros poder tener acción en el evangelio? La preparación tiene que ver primero con lo que mencionamos antes, pero también con esa preparación espiritual. Debo prepararme en mi sabiduría, pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que me capacite, porque no es fácil. Nosotros somos seres humanos y siempre nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me estoy preparando? Pues hay que leer la Biblia, hay que orar frecuentemente y pedirle a Dios que me ayude. Tú y yo estamos aquí, pertenecemos a una iglesia y gracias a esos pioneros que nosotros conocemos a lo largo de la historia de la iglesia adventista, somos lo que somos ahora. A veces dejamos a un lado, inconscientemente olvidamos ese legado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cometemos errores. Por eso es que le tenemos que pedir a Dios que nos ayude a recordar todos esos esfuerzos que hicieron estas personas para poder dar testimonio adecuado a las demás personas. ¿Tú crees que tienes un conocimiento adecuado acerca de la Biblia? Dependiendo de tu respuesta, vas a seguir estudiando o vas a retomar lo que has dejado a un lado. Quisiera saber, Jennifer, cuando tenemos estrés, podemos reaccionar de diferentes maneras. Cuéntanos cuáles serían esas reacciones, ¿qué nos podrías explicar de esas reacciones? Bueno, en realidad el ser humano tiene 3 maneras de responder ante una situación estresante o ante cualquier conflicto que venga a su vida. Bueno, la primera le podemos decir huir. La otra es no hacer nada, quedarse pasivo. Y la última es la confrontación. Y esta es la más importante porque es la manera adecuada de asumir una situación. Hay una persona que se llama Carlos Manzanillo que nos dice, si no enfrentas y en cambio le huyes al problema, él siempre va a estar contigo. Entonces, porque si tú huyes, es como si tuvieras miedo a descubrir todo lo que eres capaz de hacer. Si tú no haces nada, es porque no confías en lo que tienes, en las capacidades, pero si en realidad confrontas, vas a tener un aprendizaje positivo acerca de esa situación. Bueno, pero ¿cómo podemos aplicar esta confrontación en lo que es la misión? Aquí es cuando me gustaría que tuvieran muy fija su atención, porque hay algunos tips que nos pueden ayudar y que los podemos relacionar con esa confrontación. El primer paso para confrontar adecuadamente esa situación de
de que no se sabe qué hacer ante el Evangelio, cómo voy a dar testimonio, cómo voy a hacer la misión adecuadamente, es que hay que definir bien cuál es la situación, cuál es el problema. Y estas cosas que estamos mencionando son para la podemos aplicar para toda la vida, para todas las situaciones. Entonces, primero, identificar cuál es la situación, cuál es el problema. Después hay que centrarse en lo importante, hay que fijar la atención en esas cosas que en realidad están pasando, porque nos sucede que nos vamos por las ramas y empezamos y el problema se agranda. No, si hay un problema, miremos, identifiquemos y luego fijemos la atención en él. Posteriormente lo que vamos a tener es prudencia y nosotros lo llamamos inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es esa capacidad de afrontar, es esa capacidad que yo tengo de hablar adecuadamente con la persona que es, con las palabras que son y en el momento. Bien, no es fácil, es algo que tú desarrollas a partir de las experiencias, pero hay otras personas que sí a veces logran desarrollar o construir una buena inteligencia emocional. Ser prudente, ser sabio en hablar, en decir las cosas y con la persona que es. La otra técnica, el otro tip es ser transparente, ¿sí? Es ser asertivo, es decir las cosas adecuadamente, con las palabras, ¿bien? Porque es muy diferente cuando yo digo, tienes que ir a traerme el pan, a yo decirte, me gustaría que me trajeras un pedazo de pan, ¿ves? Esos son como el cambio de palabras adecuadas al momento de hablar con alguien. Luego vamos a ver algo que se llama el enfoque en las soluciones. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por comentarios de los demás y tomamos una decisión partiendo en lo que dicen los demás. No, hay que analizar, hay que concentrarnos en lo que en realidad necesitamos y hay que considerar las alternativas. Entonces aquí se puede tener en cuenta lo que es una balanza, ¿cierto? Entonces, bueno, las cosas buenas, las cosas malas, ¿qué me va a servir más, qué me va a servir menos? Y ahí tomo la decisión. Luego hay que tener en cuenta lo que es la mente abierta a todas las posibilidades y finalmente ser perseverantes. Recordemos que este trabajo de evangelizar, de cumplir la misión o cualquier otra cosa que tú te propongas necesita mucho de perseverancia y confianza en Dios y en ti. Puede ser que a nosotros Dios nos diga en la Biblia, es que tú todo lo puedes en Cristo porque Él te va a fortalecer. Y eso es verdad, pero muchas veces dejamos la bendición ahí y por nuestra actitud negativa no podemos asumir bien esa bendición. No recibimos el regalo que Dios nos da solamente porque nuestros pensamientos no son los positivos. Por eso es que es importante lo de los pensamientos, no lo olviden. Aprovechando la oportunidad de tener a Jennifer como nuestra psicóloga, quisiera que nos dieras dos ejemplos, Jennifer, uno positivo y uno de negativo, de cuál sería la mejor actitud para compartir de Dios. Un ejemplo para todos que nos sirviera, que quedara bien claro en nuestra mente. Bueno, uno de los ejemplos que nos serviría mucho, primero voy a hablar del negativo y luego del positivo. Entonces, el negativo, bueno, puede tomarse desde algo muy desde nuestro contexto. Llega una persona a la iglesia, es invitada por unos amigos, la conocen, ellos saben que esta persona tiene dificultades en la familia, económicas, es una persona que trabaja pues el sábado, sin embargo empieza a asistir a la iglesia, logra bautizarse, pero entonces los hermanos de la iglesia que la invitaron empiezan a tener sus pensamientos negativos, empiezan a tener una actitud negativa. No, ellos no creo que vayan a seguir en la iglesia porque ellos necesitan trabajar y como no van a dejar de trabajar el sábado, entonces no van a seguir. No, entonces eso no. Pero resulta que solo 2 familias en la iglesia lograron interesarse por proveer esa ayuda. La persona puede ser que tenía necesidades económicas y alimenticias, entonces lo que hicieron las familias fue ayudarle semanalmente para que eso no permitiera que dejara de asistir a la iglesia. Entonces, ¿ven esa diferencia? Ahora les voy a poner el ejemplo positivo. Hay una mujer que fue invitada a la iglesia a que compartiera ideas de empresaria. Y esta mujer les dice que deben vender ese producto, pero a veces las personas tienen como ese temor a vender algo nuevo a la sociedad, ¿verdad?
Pero entonces la clave que les dio esta hermana de iglesia a sus compañeras de trabajo es que hasta que tú no logres usar ese elemento, no sabrás qué poder tiene. Eso sucede cuando, por ejemplo, las personas venden libros. Yo necesito conocer mi producto, necesito vivir ese producto, esa situación, necesito leer el libro para saber qué tan bueno es. Lo mismo sucede en este caso, en la misión. Tú necesitas vivir la misión, necesitas empoderarte, tener el sentido de pertenencia ante estas situaciones. Saber qué se siente ser fiel a Dios, qué se siente confiar en Él, qué se siente asumir una prueba al lado de Dios. De eso se trata, tener actitud positiva ante la misión. Por eso es que para finalizar este seminario es importante que tú puedes hacer la misión con inteligencia emocional, porque si tienes inteligencia emocional, esa capacidad de solucionar un problema, de asumir una situación adecuadamente, vas a poder hacerlo en todo el contexto. Si puedes hacerlo contigo mismo, lo puedes hacer con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo y con la iglesia. Entonces, con ese mensaje nos despedimos y esa es mi manera de decir, haz tu misión con inteligencia emocional.